El pasillo Cúllar-Chiribel constituye el paso natural que comunica las huertas levantinas y murcianas con las altas tierras de la Penibética. Sierra de María y Orce al norte y la Sierra de las Estancias al sur delimitan el conocido pasillo cuyas aguas transporta la rambla de Chiribel hacia la cuenca del Segura. El tránsito es evidente que se mantiene a lo largo de tantos años como seamos capaces de imaginar. Simplemente, pues, desde una mirada nuestra podemos volver atrás o podemos volver adelante, es decir, podemos recorrer ese pasillo donde vamos viendo los vestigios del pasado acumulados y podemos volver atrás para intentar hablar con esos vestigios, con esos restos y con esas sociedades que ya estuvieron antes que nosotros pisando y comiendo de este territorio. Creo que es evidente la continuidad de los tránsitos en el tiempo, de una manera tal que una mirada rápida a velocidad de la luz nos haría pensar que el tiempo no existe. En sus inmediaciones se han asentado comunidades desde la prehistoria hasta la actualidad. Las evidencias y útiles más antiguos se conservan en el Museo Miguel Guirao. El Museo Miguel Guirao recoge esa historia del pasado de un pasillo tan transitado como es el eje de Chiribel-Vélez Rubio, pero realmente esa historia que hoy conserva el museo está dispersa en el territorio y es capaz de mostrarnos y de definir ámbitos de tránsito que vienen más allá del Paleolítico, como ha podido demostrar en el eje de la Rambla de Chiribel, yacimientos de la etapa musteriense, algunos con evidencias más recientes del Paleolítico superior y sobre todo una gran explosión demográfica que se evidencia en la ocupación que se produce en la edad del cobre. Sobre los yacimientos neolíticos del pasillo de Chiribel aparece un eje que vertebra y además organiza el tránsito a lo largo de todo el recorrido. Ese eje sigue vivo, sigue activo y sigue ocupado en la edad del bronce. Se produce un cambio en el patrón de asentamiento. Los yacimientos del cobre están en las pequeñas lomas, en las colinas, son alturas cerca de los recursos de la agricultura y del agua. Tras el bronce, pues llegamos a ese final disperso del bronce final con la edad del hierro y la aparición con la escritura y las nuevas ocupaciones que tienen que ver también con el tránsito y tienen que ver con el eje. Y tengamos en cuenta además que tiene un factor acumulado. Este eje de tránsito se convierte en frontera. Y es frontera con el mundo levantino en los tiempos prehistóricos antiguos y es frontera sistemática, que hoy podemos ver cristalizada en las fortificaciones que nos quedan de la Edad Media, ¿no? Esa frontera que ahí se ve y que hoy se mantiene con la provincia de Murcia, con esta entrada a Andalucía, creo que certifica de manera cierta que el pasillo que nos ocupa, de Vélez Rubio, Chiribel, Cúllar, fue realmente la entrada a la Andalucía. Arqueólogos e historiadores coinciden en señalar que la antigua vía romana entre Heliocroca y Basti transcurría por los actuales términos municipales de Vélez Rubio, Chiribel y Cúllar. En tiempos de transición al año cero de nuestra era, el trasiego había continuado por el pasillo. Evidencias de estas características muy consolidadas pues son los tránsitos de esas vías romanas. El itinerario que unía desde Lorca a Baza, pasando por tierras velezanas, tanto Vélez Rubio, Chiribel como Cúllar, que unía a esas poblaciones y que permitía pues, un nuevo salto en la gran generación de riqueza del propio Imperio Romano. Las vías de comunicación eran tan fundamentales como lo son hoy. Por eso Roma llegó tan lejos, como bien sabemos.
Y en ese transcurrir por tierras belezanas encontramos el yacimiento de El Villar, en Chiribel. Una pequeña villa romana perfectamente adaptada, aclimatada y decorada con la presencia de esos mosaicos que tienen sus galerías, el peristilo que conformaba la casa, donde sorprendentemente en el año 1985 una excavación arqueológica nos deparó un gran descubrimiento, la aparición de una pieza escultórica en perfecto estado de conservación, que había sido enterrada para salvaguardarla del paso del tiempo y que nos miró, ese Dioniso que hoy se conserva en el Museo de Almería y que tiene su réplica y por tanto asequible a la vista en el propio Paseo de Chiribel. El impacto del hallazgo de esta escultura romana fue estupendo para el propio municipio. De hecho, se identificó de tal manera Chiribel con este gran hallazgo que trascendió entre su imaginación y su propia toponimia, ¿no? De tal manera que el Dioniso se convirtió en el Chiribelero. Por la disposición de torres de vigilancia y fortalezas, como el Castellón, es muy probable que las llanuras y los cauces de la actual Rambla de Chiribel sirviera de vía comunicación de personas y caballerías. Las primeras obras de envergadura para construir un camino público datan de la segunda mitad del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III. El primer camino que se hace son los denominados, los conocidos como caminos reales. Estos caminos reales fueron una innovación, ciertamente, de la monarquía ilustrada del siglo XVIII aquí en España, ¿no? Precisamente el diseño del primer camino real entre Lorca y Baza fue competencia del famoso abad de Baza, que previamente había sido cura aquí en Vélez Rubio, Antonio José Navarro, a quien se le encarga por parte de Floridablanca, que era un ministro de Carlos III, se le encarga el diseño y la ejecución de ese camino real. Siendo el terreno áspero, desigual, con una muchedumbre de barrancos, sería necesario conducirlo por una fila de puentes y alcantarillas a fuerza de cortes y rebajos del terreno, con terraplenes en muchas partes. Por un lado, tiene la Rambla plantadas sus márgenes de alamedas, casi sin interrupción, huertas y tierras de riego. Del viejo y desaparecido Camino Real nos quedan algunas evidencias, topónimos, lugares de avituallamiento y descanso: Venta la Petra, Venta Picolo, Venta Quemada, Venta del Peral, etc. Posadas, Chiribel, Rosario, Marqués, etc. Placa de la antigua Puerta de Granada, nombres de vías: Camino Real, Camino de Lorca, Calle Real, etc. Cortijo de la Media Legua. Hoy aún se conservan algunos de esos elementos. Naturalmente no hay obras de fábrica porque no solía haber obras de envergadura, pero sí que se conserva algo de la toponimia, el nombre de las ventas, se conserva la denominación de Camino Real. Otra cosa, por ejemplo, se conserva el óvalo, el famoso óvalo, que era como una rotonda moderna, el lugar donde confluían varias vías, ¿no? El espacio geográfico que hoy conocemos como pasillo de Chiribel-Vélez ha tenido siempre una constante a lo largo del tiempo en lo que se refiere a los caminos de personas, de equipajes, de pasajeros, de mercancías. Concretamente, en la época moderna, tenemos algunas de las primeras referencias sobre este paso, esta ruta. Naturalmente era muy distinta a lo que hoy conocemos, pero seguía siendo el lugar de paso, porque para subir de las bajas tierras de Murcia a la alta tierra de la Penibética, este era el lugar más apropiado, el pasillo de Chiribel-Los Vélez. Los primeros viajeros que visitan Andalucía montados en un vehículo de 2 ruedas tirados por un caballo o una mula, nos ofrecen testimonios del pésimo estado de los caminos.
Muchos de los viajeros que vienen, ingleses, franceses, holandeses, italianos, coinciden todos ellos en señalar las dificultades del viaje por este lugar. No había verdaderos caminos, tenían que ir generalmente la carreta en la que iban, el carro, la diligencia en la que iban, tenía que ser por un cauce de un río, de la Rambla de Chiribel, o por lugares de estepa en torno a la zona del Contador, Ventaquemada, etc. De Lumbreras a Vélez Rubio hay caminos horribles. Se hacen cerca de 5 leguas sobre la Rambla de Nogalte, no teniendo otra perspectiva que la de los desiertos, rocas peladas y estando rodeado de altas montañas que pronto, en invierno, están cubiertas de nieve. El lecho de un torrente fue nuestra carretera durante mediodía y las áridas y escarpadas montañas durante el resto. Todos los viajeros ya en el 19, los conocidos como viajeros románticos, coinciden en señalar en los avances que se habían conocido con los caminos reales, pero sin embargo hablan todavía de deficiencias, todavía hablan de cierta penosidad. Por ejemplo, hablan de la famosa legua del Fraile. La legua del Fraile transcurría por la zona de Contador, Ventaquemada, Chiribel, ¿no? Les parecía que era enormemente fatigosa, ¿no? Junto a esto también tenemos que tener en cuenta el peligro que suponía el viajar en esos momentos. Muchos de ellos iban armados, iban con escolta, con personas que los defendían en caso de peligro. Y además la dificultad de las posadas, es decir, hoy nos montamos en nuestro moderno vehículo y vamos de un lugar a otro sin ningún problema, hay restaurantes, posadas, hoteles, áreas de descanso, pero en aquellos tiempos era muy complicado viajar con víveres, porque tenían que ser no perecederos y porque en cada lugar, en cada venta, tenían que parar para aprovisionarse de nuevos víveres, ¿no? A pesar de las mejoras evidentes que supusieron estas obras públicas, durante casi todo el siglo XIX, los viajeros seguirían quejándose de la situación de la vía. El camino coincide con el lecho de un río seco. Las orillas del arroyo son escarpadas en muchas zonas, de tal forma que en Granada me han dicho que en tiempo de lluvias es imposible viajar a Murcia. Esa implantación de modelos liberales en lo que a obras públicas, a carreteras concierne, consistía en que el Estado, al estilo de lo que había planteado en su momento Adam Smith, debía encargarse de la construcción de las obras públicas. Y eso llevó a la creación de un ministerio que debía hacerse cargo de ese proceso. Sería creado a partir de 1851 y recibió el nombre de Ministerio de Fomento. Y ese ministerio va a ser el que se va a encargar durante el siglo XIX de construir unas carreteras que tenían ya nombre de carretera, no de camino, aunque en lo formal, en la realización física, todavía nos puede recordar un tanto a esos caminos. El trazado decimonónico mantuvo la misma vía entre Baza y Vélez Rubio, pero a partir de aquí se abandona la cuenca del río Vélez o Guadalentín y se dirige por las entonces traseras del pueblo, huertas de las casas de Carrera del Carmen, hacia Puerto Lumbreras, remontando las empinadas cuestas de Biótar y ascendiendo por entre montes alejados de la Rambla de Nogalte. Eran carreteras que se conocían como carreteras de macadam, que tenían una estructura muy peculiar, puesto que consistía en la realización de un firme más o menos sólido, con piedras, con elementos de diferente calibre que permitían una cierta estabilidad. Todo esto se recubría con una capa de recebo en la parte superior. La forma convexa que tenía la carretera le permitía evacuar con cierta efectividad las aguas que hubiera, y eso permitía dar continuidad al camino. Los proyectos surgen sobre todo a partir del Plan General de Carreteras de 1860. Este Plan General de Carretera de 1860 es reformado en 1864
y otra vez nuevamente reformado en 1877. Esos son los grandes planes de carreteras del 19. ¿Cómo afectan a la comarca de Los Vélez? Bueno, el de 1860 plantea una carretera de primer orden, que eran las carreteras importantes que conectaban con la capital del estado y con los principales puertos, una carretera, como digo, de primer orden entre Murcia y Granada. Sin embargo, la carretera, digamos, perdería categoría en el plan de 1864 porque pasó a ser de segundo orden. Las obras de fábrica y los puentes que jalonaban la carretera, Siete Ojos, Charche, Prato, Canete, etc., proceden de finales del 19 o comienzos del 20. Esta carretera va a empezar a construirse con relativa inmediatez, pero como la mayor parte de las carreteras que en esta zona y en buena parte de España no se van a culminar prácticamente hasta el siglo XX. La construcción de las obras de fábrica era un elemento crucial en la realización de estas carreteras del Estado. Estas obras de fábrica básicamente lo que hacían era superar los ríos o especiales dificultades que había en el terreno. En la carretera que estamos hablando de Murcia a Granada, en el entorno de Los Vélez, se construyeron diferentes puentes, alcantarillas, tajeas, muros de contención. ¿Qué material se utilizaba para este tipo de obras de fábrica? Normalmente el que estaba más próximo a la realización de la carretera. En el entorno se habilitaban canteras provisionales y en este entorno lógicamente se utilizaron sobre todo la caliza. Y la caliza va a ser la que va a componer la mayor parte de estas obras de fábrica. En otros sitios, ante la ausencia de caliza, lo que se hacía es que se utilizaba el ladrillo. El ladrillo lo podemos encontrar en diferentes carreteras que nos puede llamar la atención, como por el colorido que podía tener, pero básicamente respondía a la ausencia de una piedra sólida para esta construcción. Otro elemento importante en la construcción de las carreteras va a ser la presencia, digamos, continua de casillas de peones camineros. Estas casillas de peones camineros, que se ubicaban normalmente cada 10, cada 15 kilómetros al borde de la vía, cumplían una función de vigilancia y de mantenimiento. El peón caminero, su familia, se establecía en la zona y de este modo, pues si había algún tipo de desperfecto en la vía podía repararlo o podía avisar si para los viajeros que transitaban por ella no sufrieran percances. Las travesías urbanas eran un elemento especialmente complejo de realizar en aquel periodo. ¿Por qué? Porque nunca una carretera como tal había atravesado las ciudades. Por ejemplo, en Vélez Rubio pues teníamos el Camino Real que entraba por la Puerta de Granada y salía por la Puerta de Lorca y hacía el tránsito por el centro urbano sin mayor contratiempo. Para la construcción de la nueva carretera pues había que buscar un paso que fuera más franco para la vía, porque si se hacía por el interior había que expropiar y derribar viviendas. Por eso, en este caso, en la carretera, al final lo que se hizo fue, en la zona de la Puerta de San Nicolás, hacer el paso. En Chiribel ni siquiera se optó por pasar de modo tangencial al pueblo, sino se pasó aproximadamente unos 500 metros al norte del pueblo. Y hoy en día la carretera nacional está en el centro del pueblo, es decir, el pueblo fue creciendo acercándose a la carretera nacional. El principal transporte que hablan los ingenieros en aquella época es el esparto hacia el puerto de Águila. ¿Qué ocurre? Que en 1885 se comienza la construcción del ferrocarril por el Valle de la Almanzora. Ese ferrocarril que podía haber pasado por aquí, por la comarca de Los Vélez, pero que al final el informe de ingenieros de obras públicas de 1880 dictaminó que era más rentable por Almanzora. Y era más rentable sencillamente por los yacimientos férricos. Freestone es un señor inglés, al estilo de los del 19,
que cogió su coche, su gran coche de la época, en 1930, y decidió recorrer España. Ese recorrido por España lo hizo en unas carreteras que ya tenían no solo el macadán, sino tenían ya en algunos casos el llamado tarmacadán, es decir, que ya estaban con una parte de brea, una parte de asfalto. Tras décadas de servicio y mantenimiento, los puentes han demostrado su firmeza frente a las riadas y catástrofes. «Ha salido la Rambla», dijeron en las calles. Aún con la tarde gris bajamos por caminos de barro. Entre el aire de octubre se escuchaba el descenso de las aguas. Luego lo contemplamos desde el puente. Dada la escasez de vehículos a motor y el intenso arbolado de sus cunetas, la carretera, a su paso por los pueblos, se convirtió en un agradable paseo de verano y los pretiles y obras de la fábrica en duros lugares de reposo. Esas grandes construcciones que entonces dieron servicio a tantas personas, a tantos viajes, a tantas mercancías, hoy se han transformado en algo muy diferente. Hoy esas carreteras han sido transferidas, sobre todo las travesías, han sido transferidas a los municipios y los municipios se han encargado de hacer grandes paseos con nuevos diseños, con nuevas aceras, farolas, bancos. Pero hasta hace poco han sido un lugar de ocio, han sido un lugar de paseo de muchos de nosotros, de los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Yo recuerdo perfectamente como el tránsito de los coches era mínimo, era muy poco, pues era el lugar de cita, el lugar de reunión, el lugar donde te paseabas con las chicas con los chicos, ¿no? Y donde se establecían relaciones de cierta sociabilidad, ¿no? Cuando se proyecta la obra de la autovía 92, se tiene en cuenta que la zona iba a cruzar por un espacio natural muy importante, en la base del Parque Natural de la Sierra de María y por una zona que histórica y desde la prehistoria pues tiene un valor enorme. Entonces se hace y se considera que debía haber una dirección ambiental que la llevase a alguien experto tanto en biología como en geología, que fue lo que me correspondió a mí. Esta obra fue una de las primeras que tuvieron un presupuesto especial de revegetación, y en revegetación no nos fuimos a buscar plantas o especies que no fuesen de aquí, siempre íbamos estudiando y analizando qué es lo que había en la comarca, qué es lo que había en la zona por donde cruzaba y se pusieron. Ahora son muy interesantes cuando llega la primavera pasar por este tramo porque, por ejemplo, ahí en las zonas de la mediana, por ejemplo, algunas especies como la iniesta, que tiene esa flor amarilla, que es un espectáculo verlo en primavera. Donde se hace la traza no se tiene en cuenta si hay yacimientos arqueológicos, si hay restos, no. Se usa y se utiliza pues aquel que desde el punto de vista económico es más viable, desde el punto de vista económico y técnico. Una necrópolis, bueno, que estaba por una necrópolis, la necrópolis de Jarea, que es musulmana, pues entonces esa se sacaron todos los restos, se excavaron las tumbas, creo que ese material se conserva en el Museo de Almería, y era en la zona de Picolo, eso está entre el límite de Belerrubio y de Chiribel, había una tejera, que pues bueno, donde se hace la teja árabe, pero que estaba hasta hace a lo mejor 50 años en uso. Y entonces lo que se hizo fue extraer piedra a piedra y se reprodujo en un área de descanso que hay justo al lado. Si nosotros ahora echamos un vistazo a Vista de Pájaro, pues ¿qué es lo que queda? Pues aquellos tramos que la autovía no iba por encima. ¿Qué pasa? Pues esos tramos, afortunadamente, los dos mejores puentes se conservan. Facilitamos la comunicación, pero a la misma vez y paralelamente los negocios, porque esta era una zona de paso, donde la gente paraba a comer, a poner gasolina, lo típico de pueblos que vivían alrededor de la carretera, quizá más Chiribel que Belerrubio. Pues entonces todos esos negocios desaparecen y la autovía lo que ha hecho es pues, facilitar las comunicaciones modernas que afortunadamente creo que no entenderíamos ahora en el siglo XXI
no entenderíamos que aquí no hubiese una nacional. La autovía ha mejorado las comunicaciones, ha mejorado el trabajo, ha mejorado el comercio, ha mejorado el traslado para ir a la universidad, Granada, Murcia. Es decir, estamos en el siglo XXI, eso sí, siempre se hizo y con toda de intentar conservar al máximo todo lo que se pudiese. Afortunadamente se conservan esos puentes, afortunadamente se conservan yacimientos arqueológicos, y decir, pero en definitiva creo que para esta comarca pues fue un antes y un después. La construcción de carreteras ha sido un elemento que ha cambiado totalmente la trayectoria económica y social del territorio. Estas carreteras terminaron integrándose plenamente en su entorno y forman parte hoy de su patrimonio cultural. Considerar que una carretera, porque ha dejado de prestar uso, ya no tiene mayor interés, seguramente forma parte del habitual desprecio al pasado que solemos tener en esta sociedad, ¿no? No se trata de conservar todo ni de conservar por conservar, pero sí de tener documentada cuál es la historia de las comunicaciones, fundamental, insisto, en el desarrollo económico y social, y sobre todo conservar aquellos elementos que son especialmente significativos, como puede ser un puente o puede ser un trazado peculiar. Muchas de esas obras de fábrica del siglo XIX, que todos hemos conocido y que hemos usado de forma corriente hasta hace escasamente unos pocos años, ahora, sin embargo, forman parte de los caminos de servicio de la autovía o de caminos que nos conducen a determinadas localidades o a determinadas haciendas, determinadas fincas de las personas, ¿no? Sin embargo, cuando nos aproximamos a ella desde su base, podemos comprobar la enorme monumentalidad que tienen estas construcciones y el gran valor patrimonial por el que yo entiendo que deben de ser conservadas y deben de ser mantenidas. De la misma manera que cuando estaban en uso, en perfecto uso, pues se les solía reparar cualquier desperfecto que tuviera. Ahora, en mi humilde opinión, considero que el puente de los Siete Ojos, que el puente del Charche, que la cantidad de puentes que todavía jalonan los caminos de servicio hacia Chiribel o hacia otros lugares, hacia Puerto Lumbreras, entiendo que deberían de conservarse, deberían de protegerse y sin duda ninguna deberían establecerse como elementos patrimoniales, incluso de interés turístico. Yo desde aquí hago un llamamiento a muchas de las personas que no conocen esos puentes desde su base para que vean la enorme monumentalidad y la enorme importancia de estas construcciones.